Vamos a hablar de este tema con el doctor Oscar David Rojas Silva. Él es economista por la Universidad de Guadalajara, con estudios de maestría y doctorado por la UNAM sobre la crítica de la economía política. Es director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y además es comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Buen día, doctor Rojas. Pues para preguntarle, pues justamente cuál ha sido o cómo observa usted el impacto de la pandemia de COVID-19 en esta pues lucha contra la pobreza y la marginación que llevaba nuestro país desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta entrega digamos, histórica y además distinta de los recursos públicos hacia los sectores más desfavorecidos a través de todos los programas de bienestar, pero finalmente pues vemos que los números no son nada alentadores por justo la crisis que ha traído la pandemia de COVID-19. ¿Cómo ve esta situación? Buen día, doctor. Muy buen día, ¿qué tal? Nancy, Erika, un gusto estar aquí, feliz año. Y pues sí, la verdad es que es un primer momento, ¿no? Que habría que señalar. Como ustedes saben, pues este sexenio está marcado por primero los pobres y de repente pudiera parecer un contrasentido el que veamos este aumento. Pero bueno, el asunto es de que estamos transitando como bien lo señalabas, por medio de una pandemia, una situación extraordinaria que se está viviendo, ¿no? Entonces, hay que recordar que estamos partiendo de que este gobierno surge de la necesidad de cambiar de rumbo, ¿no? Es decir, estamos abandonando el neoliberalismo y el neoliberalismo lo que significó es hacer estructural no solamente esta pobreza, sino la desigualdad, ¿no? Los ricos son cada vez más ricos, ahora en la pandemia lo hemos estado viendo, se beneficiaron los millonarios, los trimillonarios ya hay por ahí, etcétera, etcétera, y seguimos viendo toda esta presión sobre la mayoría de la población. Entonces tenemos una situación de desigualdad estructural, ¿no? Entonces, claro que la pandemia iba a tener ese impacto, ¿no? Es decir, ahorita lo que podemos dar la lectura es que pues pudo haber sido mucho peor porque estamos ahorita viendo mecanismos de contención, ¿no? Y estamos hablando de los programas sociales, por supuesto, como bien señalabas, hay una transferencia de recursos muy importante para este 2022. Durante 2021 fueron 328,000 millones de pesos, ahora aumenta a 445,000 millones de pesos. Estamos viendo esta política de austeridad, es decir, ya no está costando cada vez menos el aparato burocrático, entonces esos recursos se hacen más efectivos para ir hacia la sociedad y además se está haciendo el impulso de proyectos prioritarios fuertes, sin deuda adicional, ¿no? Entonces, estamos viendo todo un arreglo, toda una contención frente a esta pandemia. Y pues obviamente que lo más importante o el momento en el cual nosotros vamos a ver mejoras claras en los indicadores de pobreza fue cuando va a ser cuando detone todos este conjunto de elementos que se están desarrollando. Es decir, estamos acomodando la estructura, estamos saliendo del neoliberalismo y estamos sentando las bases de un nuevo momento, ¿no? Entonces, la pandemia pues sí llegó en una situación digamos que muy crítica para este sexenio, pero de todas maneras estamos viendo esta contención. Hay que mencionar también las divisas que están llegando de parte de los migrantes que también han apoyado todo este elemento, pero que en última instancia, hasta que avancemos en los programas prioritarios y que se le cambie de rostro a la economía nacional, se le vuelva a industrializar, vamos a ver ya con contundencia esta disminución de los indicadores de pobreza, ¿no? Sí, doctor, buen día y bueno, feliz Día de Reyes. Hemos estado platicando con algunos especialistas que dominan otros sectores como el sector agropecuario y nos comentan que pues justo golpeó tanto el neoliberalismo a este sector que tendría que pasar otro sexenio bajo este mismo modelo de transformación para recuperarse, para que el país pudiera comenzar a ver o a visualizar los efectos de de esta política pública que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia de pobreza y de rezago social, ¿cuánto tiempo tendríamos que aplicar con estas políticas de programas y beneficios sociales?
Sí, pues mira, ese es un sector muy importante, como lo mencionas, el sector agropecuario es el campo mexicano y ese fue el primero que fue afectado durante el neoliberalismo. Esto es muy importante, rescatar, porque efectivamente, o sea, hay problemas muy serios. No obstante, todavía tiene una gran capacidad, por lo tanto, yo creo que sí va a tener ahí posibilidades próximas. Yo creo que al final del sexenio vamos a ver ya con claridad estas posibilidades de decirle a la gente, mira, es que sí se le puede cambiar la estructura, esas crisis, esas cosas que por mucho tiempo se nos decía en los medios de comunicación de que no se puede transformar, de que es una crisis que no tiene ahí arreglo. Vamos a ver en este primer sexenio que con políticas públicas no neoliberales aplicadas a la gente, al pueblo, a la soberanía, sí se pueden transformar. Entonces, creo que la labor de este primer sexenio va a ser la demostración en efectivo, en concreto, de que eso sí se puede mover, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a habilitar también con mucha claridad para, en ese momento de cruce, los electores van a tener nuevos elementos para poder distinguir entre estos dos modelos de nación, como lo ha planteado el presidente, y que pues yo creo que si bien este primer sexenio ha sido el de sembrar, yo creo que el que sigue va a ser empezar a ver cosechas serias en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es mucha responsabilidad estar analizando la economía, no en el sentido tradicional de la economía neoliberal, sino en el sentido de la economía de la transformación. Doctor, esto que nos menciona de la contención de la crisis respecto de lo que ocurre con la pandemia de COVID-19, pues en caso de que no se hubiera tenido un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho esta transferencia tan importante y tan multimillonaria de recursos hacia los más desfavorecidos, pues ¿qué habría pasado con México? Es decir, se habría profundizado aún más la desigualdad, la pobreza. Vemos que alrededor de 3 millones de personas pues son los que cayeron nuevamente en estos indicadores de pobreza, pero hubieran sido muchos más personas las que habrían perdido su empleo, las que habrían perdido sus ingresos y habrían caído en esta situación pues tan lamentable. Claro, o sea, hubiese sido una caída terrible y lo estamos viendo, tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Brasil, que está en una crisis terrible, está, por ejemplo, en la mañana se hablaba de los indicadores económicos en la mañanera y estábamos hablando de que el peso apenas tuvo un efecto contrario de 0.2% y el real brasileño se ha depreciado hasta el 44%. Entonces, de haber seguido como íbamos, hubiésemos tenido también una devaluación muy seria y hubiera existido también una crisis social porque no hubiéramos tenido todos estos programas. Los programas sociales que antes se ejecutaban en el neoliberalismo eran clientelares y eran pues a propósito de ese ciclo, no de ir a la raíz de los problemas, ¿no? Entonces, además de todo, también hubiéramos incurrido en mayor deuda. Sabemos que si tenemos una mayor deuda, tenemos menos grados de libertad de soberanía, por lo tanto las políticas hubiesen sido terribles. Por ejemplo, en el caso de la energía, estamos viendo imágenes desde ayer en Kazajistán, donde el precio del gas está aumentando y esto ya se ha visto en estos sucesos donde están quemando edificios, están manifestándose agriamente y bueno, con justa razón porque hay una afectación a la vida misma. Y acá pues lo que hubiera sucedido es también una situación de crisis social porque pues hubiesen seguido entregando la energía al país y por lo tanto pues los precios iban a estar por las nubes, ¿no? Como también estamos viendo en España, por ejemplo, ¿no? Entonces estaríamos en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues digamos que toquemos madera de seguir por esa vía y pues por eso es muy interesante ver que esta otra reacción responsable y con esta visión social, pues está ahí de manifiesto, ¿no? Como el aumento, por ejemplo,
del salario mínimo tan importante. Esta recuperación es también una excelente noticia que tenemos aquí en este reciente 2022, ¿no? Sí, doctor, justamente hoy por la mañana se inició con este informe económico y de desarrollo a través de la conferencia de prensa, un ejercicio que yo considero que es importante porque nos va a permitir ver como sociedad, pues justo hoy se mencionaba el promedio, el salario promedio de un trabajador por arriba de 13,000 pesos. También se hablaba de esta revitalización de la banca en México a través de el Banco del Bienestar, con pues donde se van a comenzar a suministrar los recursos de los programas sociales y bueno, sin duda un sinnúmero de datos que pues van a servir para que la población esté atenta. ¿A qué tendría que poner pues especial atención el público televidente de este ejercicio que se está llevando a cabo, pues para ver este combate a la pobreza y en favor del desarrollo, por supuesto? Claro, sí, pues fíjate que está muy interesante este mecanismo de información. Y bueno, lo que se tiene que poner atención es cómo el presidente va también cambiando la narrativa y va incluyendo en los indicadores económicos la reestructura también de cómo impacta en lo social. Por ejemplo, el otro día hablaba, ¿no?, de la bolsa de valores, todo el mundo siempre mucha atención sobre lo que está pasando ahí, pero está hablando también de la bolsa de los pobres, ¿no? Quizá pudiéramos hablar eventualmente, ¿no?, desarrollar ahí algún concepto para hacer esta comparativa, pero en última instancia, pues también esta medición que se hace de para cuántos kilos de frijol, de huevo, de tortilla alcanza, nos empieza a regresar la imagen de la economía a lo cotidiano también y no nada más a una serie de abstracciones que por mucho tiempo los economistas tradicionales vivieron de ese desconocimiento y de tecnicismos que nadie comprendía y en última instancia pues no se sabía cómo eso impactaba nuestra vida cotidiana. Ahora creo que va a ser diferente. Digamos que va a haber una conexión virtuosa entre lo que está sucediendo entre los macro indicadores y lo que esto significa en impacto. Por ejemplo, pero hay otras cosas también cualitativas que hay que ir generando el análisis. Por ejemplo, lo que ahorita comentabas, el sistema bancario se entregó totalmente, se privatizó en este país, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que pensaran, cambiando el ejemplo, ¿no? Imagínense que les platicaran que Francia no tiene bancos franceses, pues dices, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Acá también llegamos a esa situación, no teníamos bancos mexicanos, y entonces esta recuperación con el Banco de Bienestar, además de esta necesaria posibilidad de hacer la dispersión como le interesa al presidente, es decir, de forma directa, sin intermediarios, porque ahí se iba muchos recursos y eran nichos de corrupción, pues ahora esto fortalece esos mecanismos, pero también universaliza los accesos bancarios y le da independencia también y permite también eventualmente regular a los bancos privados que en este país, a pesar de las crisis, ganan mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que ahí, en suma, tendríamos que ir viendo este cambio de discursiva, o mejor dicho, de inclusión de lo social en lo económico. El desarrollo social también es desarrollo económico y también poner atención en los cambios cualitativos, es decir, qué nuevos recursos institucionales se ponen al servicio de la gente y no del capital. Doctor, hemos visto en medios, en redes sociales, que ha habido una campaña de desprestigio hacia estos programas sociales, ¿no? Recientemente hemos visto cómo se ha atacado las becas del bienestar, este recurso que se le entrega a los niños de primaria, de secundaria, incluso, bueno, hay becas para preparatorianos y para universitarios. Se ha dicho que, pues, en el caso de las becas CONACYT, pues ahí es por excelencia, algo que también habría que ver por cómo se manejó todo el tema del CONACYT en el pasado, pero bueno, se han hecho estas campañas de desprestigio en su momento contra jóvenes construyendo el futuro, porque se decía que se estaba pagando a los ninis que no merecen pues estas oportunidades para aprender un oficio o algún digamos tema profesional y entre otros beneficios también se han puesto en tela de juicio, porque hay un sector social
social que rechaza esta dispersión, esta transferencia de recursos públicos hacia los más desfavorecidos. ¿Cómo se explica esta situación de que personas comunes se sumen a estas campañas que vienen orquestadas desde, pues sí, el empresariado? Sí, pues hay que recordar que el sistema neoliberal también es un sistema cultural, ¿no? Entonces necesita de ciertas narrativas y una de ellas fue la de la meritocracia, ¿no? La meritocracia fue construida para justificar en realidad pues la separación, la desigualdad profunda de este país, ¿no? Entonces la culpa no la tendría el sistema, sino la subjetividad, ¿no? La individualidad. Entonces si tú eres pobre es porque quieres o porque no le has echado ganas, ¿no? El echeleganismo, como se le conoce también, ¿no? Entonces, hay toda una narrativa de que, pues esto, como no responde a situaciones sistémicas, pues entonces cae del lado de lo individual, ¿no? Entonces, es toda una cultura del individuo, del egoísmo, y que no da esta visión de lo social, ¿no? Entonces, esto sumado a que, pues, el poder que dejó de estar aquí en los sexenios pasados, pues obviamente que ahorita está aceleradamente tratando de generar toda una imagen de que nada está funcionando. Entonces, cualquier tema surge esta reacción, por eso son los conservadores, por eso es la reacción de que no les va a parecer en lo absoluto nada, y no solamente eso, sino que ahora están jugando con la posverdad, ¿no? Entonces, recuerdo, ¿no? Por ejemplo, el primer día de vacunación, que por supuesto, ahorita ya sabemos lo exitoso que ha sido la vacunación en el país, pero el primer día que obviamente estaban instalando las carpitas, ya estaban diciendo que esto era un desorden total, ¿no? Entonces, como bien dices, también con Jóvenes Construyendo el Futuro, también de que eran los ninis, de que cómo iban a regalar el dinero, y con las becas recientemente igual, ¿no? O sea, hasta con esas cosas, o por ejemplo, como pasó con el CIDE, que tenían cobros, que ahora ya no lo tienen, que camina hacia la educación gratuita, y también se molesta, ¿no? Entonces, es todo este cambio de cultura de lo meritocrático, que es pseudo meritocrático, porque no funcionaba, hacia esta otra visión de lo social. Obviamente que esos grupos de poder no les gusta la visión social porque ahí no dominan, ¿no? Porque no es su área de dominio, ¿no? Entonces, estamos viendo todo este golpeteo sistemático, por eso, pues es importante seguir aclarando constantemente, pues cómo es que todo este sistema de bienestar es precisamente para habilitar un mínimo de dignidad económica, vamos a decirlo así, sobre todos los hogares, ¿no? Que llegan los apoyos por uno, por otro lado. Los datos son que este programa ya ha llegado a 23 millones de beneficiarios, el 65% de los hogares ya tienen que la beca del estudiante, los adultos mayores, ya tienen la noticia de las mejoras en la escuela, es decir, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta idea de economía, pues para la reacción, para los conservadores, no la pueden ver, no la pueden concebir. Entonces también hay una reacción de que ahí se está tirando el dinero, y además de que en última instancia saben muy bien de que eso sí tiene efectos positivos, y pues saben que ese es un antes y un después a cómo ellos ejecutaban los programas sociales llenos de corrupción, y por supuesto que tratan de seguir esta lógica que siempre han estado manejando, ¿no? De que no, es que tú eres igual de corrupto que nosotros, ¿no? Fallas igual que nosotros, ¿no? Entonces es toda una desesperación. Yo creo que al término del sexenio también vamos a ver con mucha claridad, y va a perder fuerza toda esa cuestión, y habremos también rotado esta visión cultural, insisto, ¿no? Desde lo pseudo meritocrático hacia una visión de ética social. Sí, doctor. Bueno, justo en estos grupos de dominio económico vemos también la otra parte que se está reuniendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ejecutar planes de inversión. Ayer dábamos la información de la reunión de Carlos Salazar Lomelín, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, y el presidente pues daba cuenta de que a finales de enero se iba pues a hablar de esta inversión que van a hacer los empresarios en el país para justamente seguir moviendo la economía nacional. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto, y pues la importancia de que se estén llevando a cabo estos
planes en conjunto de la iniciativa privada y el gobierno federal. Claro, sí, pues digamos que lo hemos dicho, ¿no? O sea, cuando decimos primero los pobres, tiene el sentido de que no nada más vamos a ir maquillando, sino que vamos a ir a resolver los problemas de raíz. Y uno de los problemas de raíz que tiene el país es de que se desindustrializó. Entonces, la reindustrialización con sentido social, o como lo ha señalado el presidente, la economía mixta, sector gobierno, sector empresarial, pero también el sector social, combinados, pues nos da este sentido, ¿no? De que, bueno, los programas de bienestar son contención y generación de dignidad económica inmediata. Eso es muy importante, son transferencias. Pero la raíz de todo esto, o lo que va a cambiar cualitativamente la estructura del país, pues tiene que ver también con esta reindustrialización, y para ese proceso, pues sí tienen que participar, por supuesto, los sectores empresariales, es parte de esta economía. Entonces, cuando cambiamos en 2018, esta renovación, este cambio tan evidente, significó también que se partió de alguna otra manera la estructura de los capitales nacionales. Algunos quedaron hacia estructuras más interesadas en las dinámicas internacionales, pero también hay una estructura, un sector industrial mexicano que tiene su historia también, que de repente pues ha hecho la lectura de que pues termina también conviniéndole que se mejoren las estructuras industriales porque tienen también posibilidades de crecer, ¿no? La confianza, por ejemplo, un dato salió recién, la confianza de los empresarios ha aumentado, ¿no? Entonces eso no se dice mucho, pero significa que si tú tienes un estado sin corrupción, ¿no? Pues también sabes tú que las inversiones pues van a costar un poquito menos, porque antes tenías que mocharte con medio mundo, ¿no? Entonces ya hay es decir, este combate a la corrupción también permite claridad a la hora de las inversiones, y estas inversiones no tienen ningún problema, porque siempre y cuando, por supuesto, estén también considerando que es importante, o que se tiene que trabajar de conjunto con el sector social, ¿no? Es decir, los empresarios en este país también tuvieron durante el neoliberalismo la disminución de los salarios como estrategia de ganancias. Entonces, por eso llegamos a unos niveles tan bajos, ¿no? Entonces, creo que ahora este diálogo que se está dando con los empresarios también, pues tiene que ver con esos elementos, ¿no? Ya empezaron a pagar impuestos otra vez. Esto es muy, muy importante. Ya están eliminando esos excesos como el outsourcing, y están aceptando incluso estos aumentos de salario. Es decir, están diciendo, bueno, pues sí, ¿no? O sea, no podemos seguir transitando nuestras ganancias sobre del sector social. Entonces lo tenemos que considerar también. Creo que la mediación del sector Estado a través de estas reuniones con el presidente, pues tienen este sentido, ¿no? De presentarles también a ese sector las nuevas dinámicas que está poniendo sobre el horizonte el presidente, y que además en un mundo cambiante, en un mundo de transformación, también hay que decirlo, que tenemos una gran posibilidad de estar cualitativamente en muy mejores condiciones, ¿no? Entonces, creo que pues es una invitación también, ¿no? Que se participe por ese lado. Para que también podamos, digamos que compartir y hacer unas sinergias que permitan fortalecer este proyecto económico de la 4T. Doctora, ha mencionado 3 puntos muy relevantes, o 4 puntos muy relevantes que tienen que ver con el diálogo, pero también la forma en cómo se ejerce el poder en esta nueva administración, ¿no? El tema de los impuestos, que muchos empresarios, pues más que por gusto, por una obligación, que ahora sí se está, digamos, el Servicio de Administración Tributaria ahora sí está ejerciendo sus funciones para que paguen sus impuestos. También el tema de inversiones, cómo se promueven, el tema del outsourcing, esta lucha que ha pues encabezado el gobierno del presidente López Obrador en el tema del outsourcing, pues también muy importante, y el tema, por supuesto, de los salarios mínimos. Sin embargo, doctor, pues sigue habiendo empresarios que no les gusta pagar impuestos y que están en tribunales. Por otra parte, empresarios que frenan sus inversiones para pues generar de alguna manera cierto descontento social en términos económicos. Otros que siguen aprovechándose pues de
estos esquemas de outsourcing, estos vacíos de la ley. El presidente López Obrador, incluso en los indicadores que ha presentado ayer y hoy, pues ya mencionaba que se perdieron 300,000, un poco más de 300,000 empleos en diciembre pasado, precisamente que no se pierden realmente, sino más bien se cancelan para no pagar prestaciones como el aguinaldo, y se reactivan en enero, ¿no? Y por otra parte, quienes tampoco están de acuerdo con pues pagar mejores salarios a sus trabajadores. ¿Cómo seguir enfrentando o cómo debería de seguir enfrentando el gobierno del presidente López Obrador estas resistencias de un grupo, de una cúpula? Además, hay que decirlo, con muchísimo poder, ¿no? El poder económico prácticamente es el que ha mandado, el que ha gobernado este país a lo largo de los últimos sexenios, no el poder político, y eso pues lo sabemos todos. Exacto, sí, pues lo que pasa es que sí podemos distinguir entre empresarios o sector empresarial, como lo habíamos puesto, ¿no? En el esquema de economía mixta, y este otro sector, subsector del poder empresarial que quiere dominar el poder estatal, ¿no? Entonces, sí hay mucha reacción. En la historia también tenemos, pues, estos elementos también, cuando los gobiernos de izquierda empiezan a hacer sus procesos, digamos que empiezan a tratar de artificialmente generar crisis, ¿no? Desabasto o amagar, ¿no? Por vía de estructura de mercado para afectar, ¿no? La economía, generar una situación de crisis, inducir una crisis inmediata para que haya descontento y poder, a través de una crisis social, volver a retomar el poder estatal, ¿no? Y yo creo que pues ahorita hay elementos, digamos que muy serios y muy contundentes para ir haciendo esta contención. Yo creo que, a pesar de ese poder que sí tienen, claro, creo que lo que está pasando es de que sí se está moviendo la estructura, ¿no? Entonces ya no ya no dan con las narrativas que pegan. Y esto es muy importante. Por ejemplo, los programas de bienestar que se van expandiendo, pues cada vez cuando te hablan de que hay una crisis, dices, pues ¿cuál? Si nunca antes habíamos recibido un apoyo de esta naturaleza, ¿no? Entonces van a ir ya perdiendo fuerza, ¿no? Desde mi perspectiva, claro, siempre hay que estar muy cuidadosos de los movimientos, pero si se dan cuenta, uno de sus grandes vías ha sido recurrir a los amparos y a esta vía judicial y al asunto mediático, ¿no? Entonces, tanto en un lado como en otro, ya va existiendo mecanismos también del Estado que tiene para ir frenándolos, como por ejemplo el reciente, que fue un tema, ¿no? Al final del año pasado, lo del acuerdo, ¿no? Administrativo para evitar que los amparos estén interviniendo con políticas prioritarias del Estado. Entonces, esas cosas son muy importantes. Yo diría que en general hay que hacer una lectura heterodoxa de la acción y de las capacidades constitucionales que tiene el gobierno para poder imponer la visión colectiva o los proyectos prioritarios colectivos, sociales, frente a estos intereses en particular, ¿no? Entonces, pues eso lo vamos a ver ahí. Y además, con esto que habíamos señalado hace un ratito, conforme la economía vaya ya empezando a funcionar con sus nuevos mecanismos que se están desarrollando, como el transísmico, el Tren Maya, la refinería, es decir, conforme lo industrial vuelva a tomar ahí, digamos que una nueva cara, le va a ser muy difícil, va a tener cada vez menos fuerza este subsector, porque pues en última instancia, pues sí, los empresarios van a querer controlar el poder porque sus estrategias tenían que ver con ese dominio, pero pues en última instancia los empresarios lo que quieren son ganancias, ¿no? Entonces, si las empiezan a ver que existen ahí, cada vez más van a tener ahí nuevas condiciones que van a, yo creo que combatir esta condición. Y por supuesto también, del otro lado también es muy importante ir fortaleciendo en la población pues mucha claridad histórica de todos estos elementos para pues que no tengan efecto estas campañas mediáticas, y que muy al contrario, no nada más no tengan efecto, sino que podamos ir desarrollando también esta nueva narrativa de lo que decíamos, ¿no? Esta visión de la economía social incluyente, reconocer sus diferentes sectores, pero también reconocer cuáles son
son exactamente las relaciones que hay entre los mismos, si estas son justas o no. Son parte de una democracia ya no electoral o política, sino una democracia económica que a la hora que se fortalece, pues vamos a ver que ya no van a tener tracción estas reacciones y al contrario, ¿no? Pues vamos a tener ahí nuevos temas y nuevas posibilidades de avanzar, ¿no? Conversamos con el doctor Óscar David Rojas Silva, es economista por la UDG, con estudios de maestría y doctorado sobre crítica de la economía política en la Universidad Nacional Autónoma de México, director del Centro de Estudios de Capitalismo Contemporáneo, con este tema tan importante para nuestro país sobre el combate a la pobreza, a la desigualdad y sobre todo pues nos quedamos con esto, doctor, que nos comenta acerca de la claridad histórica, pues para seguir avanzando en esta ruta para mejorar a las clases más desfavorecidas y sobre todo entender que pues por la crisis económica de la COVID-19 es que estamos enfrentando pues esta situación tan grave en términos económicos, pero al mismo tiempo con mucha esperanza de que esta transferencia multimillonaria de recursos públicos hacia los más pobres pues de alguna manera continúe su avance y sobre todo pues permita cerrar esta brecha que por años a través del neoliberalismo pues se amplió. Muy buen día, doctor, muchas gracias por sus reflexiones, que esté muy bien. Un gusto, gracias, un placer, que esté muy bien.